9 de diciembre de 2012. El reloj marcaba exactamente las 3:44 de la madrugada cuando el radar de Monterrey registró el último suspiro del Learjet 25. En menos de 30 segundos, lo que debía ser un vuelo corto de 60 minutos hacia Toluca se transformó en una de las heridas abiertas más grandes de la historia de la música latina. Todos recuerdan las imágenes granuladas de los restos esparcidos en la sierra de Iturbide y el dolor de millones de fans, pero lo que estás a punto de descubrir va mucho más allá de lo que se informó en aquel momento. Han pasado 14 años, pero hay detalles que hoy, con todo lo que salió a la luz y con acceso a documentos que antes estaban bajo secreto, simplemente ya no pueden ignorarse. ¿Por qué una aeronave que ya había sufrido un accidente grave años antes fue autorizada a despegar con la mayor estrella de México a bordo? ¿Por qué el piloto, un hombre de 78 años, estaba al mando de un jet ejecutivo que exigía reflejos sobrehumanos para cualquier maniobra de emergencia? Y lo más perturbador de todo, ¿qué fue aquella advertencia desesperada, gritada por una voz anónima en medio de la multitud, apenas unas horas antes del impacto? Existen 3 inconsistencias brutales en el informe oficial que desafían las leyes de la física y que fueron silenciosamente borradas de los reportajes originales en cuestión de días. Detalles técnicos que sugieren que el avión no solo falló, sino que dejó de existir incluso antes de tocar el suelo. Si crees que sabes lo que le ocurrió a la diva de la banda, te invito a olvidar por un momento todo lo que los medios tradicionales te contaron. Hoy vamos a conectar los puntos que nadie tuvo el valor de tocar. Desde el detalle oculto en los registros de mantenimiento hasta esa escena del crimen que desafía la lógica matemática. Prepárate, porque lo que verás hoy no es solo la cronología de una tragedia, es la revelación de una sucesión de errores, presiones y silencios que cambiaron la historia de la música para siempre. Quédate conmigo hasta el final, porque el último detalle, ese que intentaron ocultarte por más de una década, va a cambiar completamente tu visión sobre lo que realmente ocurrió en aquella madrugada fatal. Antes de abrir la caja negra de esta investigación, necesito que hagas un compromiso con la verdad. Si eres un fan que busca justicia o alguien que no acepta explicaciones superficiales para misterios reales, haz clic ahora en el botón de suscribirte y activa la campanita de notificaciones. Aquí nos sumergimos donde otros tienen miedo de nadar. Voy a entregarte pruebas, documentos y ángulos que el algoritmo suele esconder. ¿Ya te suscribiste? Entonces respira hondo, porque a partir de ahora, el expediente queda oficialmente abierto. Para entender el misterio que rodea el final de Jenny Rivera, primero tenemos que mirar lo que el mundo vio en esa superficie de cristal de la versión oficial. Era la noche del 8 de diciembre de 2012. Jenny estaba en la cima del mundo. Acababa de ofrecer un show apoteósico en la Arena Monterrey, ante 17,000 almas que cantaban cada verso como si fuera el último. En aquella conferencia de prensa, minutos antes de partir, se veía radiante, pero serena. Sus palabras fueron: «Me siento una mujer muy afortunada». Nadie imaginaba que esa sería su última declaración pública. A las 3:00 de la mañana, bajo el manto de una madrugada fría y estrellada, Jenny y su equipo más íntimo, su abogado, su maquillador, su estilista y su relacionista público, cruzan la pista del Aeropuerto Internacional de Monterrey. El destino final era el aeropuerto de Toluca, donde debía grabar una participación en el programa La Voz México. La aeronave que los esperaba era un Learjet 25, matrícula N345MC, un jet ejecutivo conocido por su velocidad, pero también por ser implacable ante cualquier error de mantenimiento. El despegue ocurrió exactamente a las 3:15 de la mañana. Durante los primeros minutos, todo parecía dentro de lo normal. El avión ascendió de forma estable cortando la noche mexicana. Los radares monitoreaban la subida hasta que el jet alcanzó la altitud de crucero, cerca de 28,000 pies. Pero entonces, a las 3:44, ocurrió lo impensable. Sin una sola llamada de auxilio, sin un código de emergencia Mayday emitido por los pilotos, la señal simplemente desapareció. No hubo un descenso gradual,
hubo una interrupción súbita de la existencia. La explicación entregada al público en los días siguientes fue directa y para muchos conveniente. Una falla catastrófica en el estabilizador horizontal, una pieza vital en la cola del avión que controla la inclinación hacia arriba y hacia abajo. Según el informe oficial, esa pieza se habría trabado o desprendido, forzando la nariz del jet hacia el suelo en un ángulo imposible de corregir. El avión habría caído casi en vertical, alcanzando una velocidad supersónica antes del impacto en la Sierra de Iturbide. El gobierno cerró el caso afirmando que la aeronave se desintegró completamente por la energía del impacto. Para los medios masivos, el caso estaba cerrado. Error de mantenimiento y fatiga del material. Una tragedia común en la aviación ejecutiva. Pero aquí es donde la narrativa empieza a mostrar grietas. Cuando observas los datos reales de vuelo y el comportamiento de aeronaves similares en situaciones de falla, las matemáticas no cuadran. ¿Cómo un jet alcanza esa velocidad en tan poco tiempo sin una fuerza externa? ¿Por qué los radares militares no detectaron la señal antes de la caída si la zona estaba bajo vigilancia? Te enseñaron a creer que fue una mala suerte técnica, pero cuando comenzamos a analizar lo ocurrido minuto a minuto, desde el cierre de la puerta de la cabina hasta el último milisegundo de señal, las contradicciones gritan. Y lo peor, lo que los equipos de búsqueda encontraron en el lugar del impacto no era consistente con una caída libre por una simple falla mecánica. Para la mayoría de las personas, un avión es solo un medio de transporte. Pero en la investigación aeronáutica, cada aeronave tiene un ADN, un alma, y a veces un historial que funciona como presagio. El Learjet 25, en el que Jenny Rivera abordó aquella madrugada, no era un jet ejecutivo cualquiera. En muchos círculos de la aviación, era considerado una bomba de tiempo con alas. Y lo que voy a revelarte ahora es el motivo por el que muchos especialistas creen que Jenny nunca tuvo una oportunidad real de aterrizar en Toluca. Fabricado en 1969, el N-345MC cargaba ya con el peso de 43 años de operaciones. En aviación, la edad por sí sola no es una sentencia de muerte, siempre que el mantenimiento sea impecable. Pero este no era el caso. Lo que los titulares de aquella época no enfatizaron, y que hoy, 14 años después, adquiere rasgos de negligencia criminal, es que ese avión tenía un pasado marcado por cicatrices profundas. El 1 de julio de 2005, 7 años antes de la muerte de Jenny, este mismo jet sufrió un accidente grave en el Aeropuerto Internacional de Amarillo, Texas. Durante el aterrizaje, el sistema de presurización y control falló, provocando que la aeronave se saliera de la pista de forma violenta. El avión sufrió daños estructurales que, en muchos casos, habrían enviado cualquier aeronave directo al desguace. Sin embargo, fue reparado a medias y devuelto al mercado. Pero las máquinas recuerdan. Reportes de pilotos que operaron ese jet después de la reparación mencionaban vibraciones extrañas cuando la aeronave alcanzaba altas velocidades. Era como si el esqueleto del Learjet intentara advertir que algo en su estructura interna ya no estaba alineado. Pero el misterio se vuelve más profundo cuando miramos quién era el dueño de esa máquina. El jet pertenecía a Starwood Management, una empresa que en aquel momento estaba bajo la lupa intensa de la DEA y el FBI. El dueño, Cristian Esquino Núñez, ya tenía un historial de condenas por falsificación de registros de aeronaves y vínculos peligrosos que el gobierno estadounidense vigilaba de cerca. ¿Por qué una estrella del tamaño de Jenny Rivera, que movía millones y contaba con un equipo de seguridad de élite, estaba volando en un jet de una empresa con antecedentes tan sucios? Documentos revelan que Starwood tenía la costumbre de maquillar el mantenimiento de sus aviones para reducir costos. Y aquí entra el detalle que hiela la sangre. El Learjet 25 es conocido en la comunidad de pilotos como el cohete por su potencia. Pero también es apodado el ataúd volador por su intolerancia a fallas en los estabilizadores de cola. Si pierdes el control de esa pieza a alta velocidad, el avión no planea. Se convierte en un proyectil. Investigaciones posteriores señalaron que un tornillo crucial,
que aseguraba el sistema de inclinación de la cola, estaba desgastado más allá del límite permitido. Imagina la escena. Jenny Rivera está en la cabina, quizás intentando descansar tras el show, mientras a 28.000 pies de altura, el metal fatigado de 1969 empieza a ceder bajo la presión del aire. No hubo una explosión inicial, no hubo fuego en los motores, solo el sonido del metal rompiéndose y el silencio del radar. Lo que casi nadie cuenta es que existían advertencias técnicas de que ese avión no debía estar en el aire. Operaba bajo una medida cautelar, con documentos de mantenimiento que muchos especialistas califican como ciencia ficción. Jenny subió esa escalerilla pensando en su próximo compromiso, pero estaba literalmente entrando en una trampa de metal que ya había fallado antes. Pero si el avión era una amenaza fantasma, ¿qué decir de quien estaba sentado en el asiento del capitán? Si la máquina era vieja e inestable, exigía al mejor piloto del mundo para controlar una crisis. Sin embargo, lo que la investigación descubrió sobre el hombre que sostenía el mando aquella noche es quizá la parte más extraña e indignante de toda esta historia. ¿Estás listo para saber quién era el capitán Miguel Pérez Soto y por qué jamás debió haber recibido autorización para despegar? Si la aeronave era una trampa de metal de 1969, exigía como mínimo un piloto en la cima de su capacidad física y técnica para enfrentar cualquier imprevisto. Pero la realidad dentro de aquella cabina era lo opuesto a lo que recomienda la seguridad aérea. En el asiento del capitán estaba Miguel Pérez Soto, un nombre que a primera vista inspiraba respeto por sus años de carrera, pero que ocultaba un detalle que las autoridades intentaron suavizar en los primeros días. Soto tenía 78 años. En la aviación comercial y ejecutiva de alto nivel, la edad no es solo un número, es un factor de riesgo biológico. A los 78, los reflejos, la visión periférica y la resistencia a la fatiga en vuelos nocturnos no son las mismas que las de un hombre de 40. Para que entiendas la gravedad, la mayoría de aerolíneas del mundo jubila obligatoriamente a sus pilotos a los 65 años. Soto estaba 13 años por encima de ese límite. No debía estar pilotando un jet de alto rendimiento como el Learjet 25 y menos a las 3 de la madrugada, después de una jornada extenuante. Pero el problema no terminaba en la edad. La investigación descubrió algo todavía más alarmante. La licencia de Soto para volar en Estados Unidos, donde estaba registrada la aeronave, tenía restricciones severas. No contaba con autorización para transportar pasajeros en vuelos comerciales remunerados. Es decir, legalmente, no podía estar llevando a Jenny Rivera y a su equipo. Era técnicamente un piloto operando en las sombras de la ley para una empresa dispuesta a reducir costos a cualquier precio. ¿Y quién estaba a su lado para asistirlo? Un copiloto de apenas 20 años, Alejandro Torres, un joven que recién comenzaba con poquísima experiencia en ese tipo de aeronave compleja. Imagina la escena en cabina. De un lado, un hombre de casi 80 años cuyos sentidos podían fallar en cualquier momento bajo el estrés de una emergencia. Del otro, un joven que apenas acumulaba horas de vuelo suficientes para dimensionar la gravedad de un sistema colapsando. No había equilibrio de experiencia, había un vacío de seguridad. Reportes médicos y testimonios sugieren que la fatiga era un factor presente. Después de las 3 de la madrugada, el cuerpo humano entra en un estado de baja alerta, conocido como ventana circadiana. Para un hombre de 78 años, el esfuerzo para mantener la concentración es el doble. Cuando el estabilizador de cola falló y el avión empezó a inclinar la nariz hacia abajo, la reacción debía ser instantánea y brutalmente física. Especialistas afirman que, a esa velocidad, la fuerza necesaria para tirar del mando e intentar nivelar la aeronave sería de cientos de kilos. Un esfuerzo que Miguel Pérez Soto, físicamente, quizá ya no era capaz de realizar. ¿Por qué Soto aceptó ese vuelo? ¿Presión de la empresa? ¿Necesidad económica? ¿O exceso de confianza? Lo que sabemos es que se convirtió en el eslabón más débil de una cadena que ya estaba podrida. Fue enviado a esa misión sin las condiciones físicas ideales, en un avión condenado,
cargando sobre sus hombros a la mayor estrella de México. Pero la verdad es que el piloto no fue el único responsable de la decisión final de despegar. Existía un factor psicológico y una presión tras bambalinas que nadie menciona en los documentales comunes. ¿Por qué, incluso con un piloto agotado y un avión problemático, se dio la orden de despegue autorizado? La respuesta revela una decisión que, de haber sido distinta, habría cambiado el destino de Jenny Rivera para siempre. La tragedia de la diva de la banda no fue escrita únicamente en el metal fatigado de la aeronave, ni en el cansancio del piloto. Quedó sellada por una sucesión de decisiones humanas que, vistas hoy, 14 años después, parecen el guión de un desastre anunciado. En aquella madrugada del 9 de diciembre, cada minuto que pasaba era una advertencia que fue sistemáticamente ignorada. Lo que ocurrió detrás de escena, entre el final del show y el cierre de la puerta del Learjet, revela una prisa fatal que, hasta hoy, nadie logra explicar con lógica. La primera gran pregunta que atormenta esta investigación es ¿por qué el vuelo se realizó tan tarde? El show en Monterrey terminó tarde, como es normal en grandes arenas. Jenny estaba exhausta, pero feliz. Lo lógico habría sido descansar en un hotel de lujo en la ciudad y despegar por la mañana con luz de día, cielo claro y una tripulación descansada. Pero hubo insistencia. Una urgencia invisible empujó a todo el equipo hacia el aeropuerto a las 3 de la madrugada. Jenny tenía compromisos en La Voz México, en Toluca, pero especialistas en logística aseguran que existía margen suficiente para un descanso mínimo. ¿Quién dio la orden final? ¿Quién dijo que tenía que ser ahora? Si hubieran esperado apenas 4 horas, la luz del sol habría revelado cualquier fuga de fluido o anomalía visual durante la inspección externa. Si hubieran esperado, los reflejos del capitán Soto estarían más agudos. Pero el sí se dio cuando todo gritaba no. Y aquí entramos en un terreno oscuro. En la aviación ejecutiva mexicana de aquella época, cumplir los horarios de las estrellas muchas veces estaba por encima de las normas de seguridad. La presión por no decepcionar a la televisora o por sostener una agenda de una carrera en su punto más alto, creó una atmósfera donde la seguridad fue tratada como un detalle secundario. Hay relatos de que el ambiente en el aeropuerto aquella madrugada era de prisa y cierta confusión. ¿Por qué el equipo de Jenny, que normalmente era tan cuidadoso, aceptó subir a un avión de 1969 bajo el mando de un piloto de 78 años? Existe una teoría. La confianza de Jenny en su entorno era tan absoluta que ella ni siquiera cuestionaba las condiciones técnicas. Subió a ese avión creyendo que quienes cuidaban su carrera también estaban cuidando su vida. Pero el sistema le falló de todas las maneras posibles. La decisión de despegar a las 3:15 a.m. fue el punto de no retorno. En ese momento, el destino de 7 personas quedó en manos de una máquina inestable y de una tripulación física y legalmente incapacitada. Si la torre de control o la empresa Starwood hubieran seguido el protocolo estricto, ese vuelo habría sido cancelado en tierra. La licencia de Soto habría sido cuestionada. La edad del avión habría encendido una alarma roja y el equipo habría sido enviado a un hotel. Pero en el juego de intereses de aquella noche, la conveniencia venció a la prudencia. Cada segundo que el Learjet pasaba ascendiendo hacia los 28,000 pies, era una cuenta regresiva. La decisión de ignorar las señales de fatiga, la decisión de volar en una aeronave con historial de accidentes y la decisión de hacerlo en el peor horario biológico posible para el ser humano, todo se acumuló. Si hubieran esperado, Jenny estaría viva hoy, celebrando sus éxitos y viendo crecer a sus hijos. Pero el silencio de aquella madrugada en Monterrey fue cómplice de un error sin retorno. Cuando los equipos de rescate finalmente alcanzaron la cima de la montaña, horas después, lo que encontraron fue el resultado físico de esas decisiones. El lugar del impacto contaba una historia de violencia pura, pero también de una ausencia total de tiempo de reacción. Cuando el avión comenzó a caer, el error humano y la falla mecánica se fusionaron en un destino catastrófico. Pero lo que las autoridades hallaron entre las rocas y los árboles calcinados de la Sierra de Iturbide era algo que no parecía normal.
ni siquiera para un accidente de esa magnitud. ¿Qué había de tan extraño en los restos? La respuesta está en los detalles de la escena del impacto, y es lo que vamos a analizar ahora. Cuando los primeros rayos del sol tocaron la sierra de Iturbide, en Nuevo León, el escenario que se reveló ante los equipos de búsqueda no era el de un accidente aéreo convencional. En aviación, la mayoría de tragedias deja un rastro, una línea de árboles cortados, marcas de deslizamiento en el suelo o un fuselaje parcialmente reconocible. Pero en el caso de Jenny Rivera, lo que los rescatistas encontraron fue una zona de aniquilación total. El Learjet 25 no solo se estrelló, dejó de existir en fracciones de segundo. El punto de impacto era un radio de apenas 300 metros, pero dentro de ese círculo, la violencia fue tan absoluta que nada, absolutamente nada, quedó entero. La aeronave golpeó el suelo con un ángulo de casi 90 grados, una caída perfectamente vertical. Para que el público entienda la gravedad, el avión no estaba intentando aterrizar, no estaba intentando planear. Se convirtió en un proyectil supersónico, impactando la montaña a una velocidad estimada de más de 1000 kilómetros por hora. El golpe fue tan brutal que uno de los motores fue hallado enterrado a varios metros de profundidad en el terreno rocoso. La escena era de un silencio aterrador. Los restos eran tan pequeños que los peritos tuvieron que usar tamices para recoger evidencias. Fragmentos de metal del tamaño de una hoja de papel eran todo lo que quedaba del fuselaje que, minutos antes, llevaba 7 vidas. Pero aquí es donde la investigación entra en un terreno que helaría la sangre. En medio de esa desintegración total, donde el acero se deformó y la fibra se convirtió en polvo, algunos objetos personales parecían desafiar las leyes de la física. Los rescatistas encontraron, entre cenizas y rocas calcinadas, la identificación de Jenny Rivera. Estaba prácticamente intacta. ¿Cómo es posible que un motor de toneladas quede enterrado por la fuerza del impacto y un pedazo de plástico sobreviva sin un solo rasguño? Ese contraste entre destrucción absoluta y la supervivencia de pequeños objetos personales alimenta hasta hoy teorías de que algo muy extraño ocurrió antes de tocar tierra. Expertos en seguridad aérea analizaron el ángulo de caída y la ausencia de tiempo de reacción. No hubo un intento de nivelar las alas. No hubo un movimiento desesperado para levantar la nariz del avión. Eso sugiere que la tripulación y los pasajeros pudieron haber perdido la conciencia o la capacidad de actuar mucho antes del impacto. La caída vertical desde 28.000 pies duró menos de 30 segundos. Fue un descenso al abismo en el que la gravedad volvió inútil cualquier esfuerzo humano. Lo que los equipos de búsqueda registraron en sus notas de campo es algo que rara vez llega a los noticieros. La sensación de que el avión había explotado antes de tocar el suelo, o de que la descompresión fue tan violenta que la estructura se rompió todavía en el aire. Las piezas estaban dispersas de una manera que sugería una desintegración estructural catastrófica, y mientras el mundo lloraba la pérdida de la diva de la banda, los investigadores en el terreno empezaban a notar algo que no encajaba en el guión de una simple falla mecánica. No había señales de fuego prolongado en los árboles alrededor, lo que indicaba que el combustible pudo haberse disipado o explotado de forma instantánea en el momento del impacto. La ausencia de una caja negra funcional y la fragmentación extrema de la cabina impidieron recuperar los últimos segundos de conversación. El silencio de la sierra de Iturbide guardó los últimos gritos de aquella cabina, pero las pistas en la tierra removida apuntaban a 3 contradicciones inmortales que el gobierno intentó simplificar, pero que vamos a analizar ahora. Porque lo más extraño de esta historia no es cómo cayó el avión, sino las piezas de este rompecabezas que simplemente se niegan a encajar. Si la escena del impacto ya era un rompecabezas imposible, lo que surgió en los días y meses siguientes convirtió el caso de Jenny Rivera en uno de los mayores misterios de la cultura pop. Aquí es donde dejamos de mirar el metal y empezamos a mirar las sombras. Existen 3 contradicciones inmortales que el informe oficial intentó sellar, pero que la lógica se empeña en reabrir.
Y la primera no ocurrió en el cielo, sino en la tierra, frente a miles de testigos. Durante el último show en la Arena Monterrey, mientras Jenny se preparaba para cantar uno de sus mayores éxitos, el silencio entre canciones fue cortado por algo que hoy es considerado uno de los audios más escalofriantes de la música latina. En videos grabados por fans que circularon en redes sociales, una voz masculina grita desde la multitud: ¡Hoy la matan! En ese momento, pareció apenas el grito aislado de alguien ebrio o un fan exaltado. Pero pocas horas después, esas palabras adquirieron el peso de una profecía macabra. Jenny lo escuchó. Esa noche se la notaba visiblemente conmovida y tensa. ¿Fue solo una coincidencia o una advertencia real de alguien que ya sabía que su destino estaba marcado? La segunda gran inconsistencia está en los datos. ¿Por qué las autoridades estadounidenses y mexicanas dieron versiones tan divergentes sobre el estado del avión? Más tarde, documentos revelaron que la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, estaba investigando a la empresa Starwood Management y al propio jet NT-245MC. Existen reportes que sugieren que la aeronave podría haber sido usada para fines que iban más allá del transporte ejecutivo. ¿Por qué el gobierno permitió que una estrella de ese calibre subiera a un avión que estaba bajo vigilancia federal por vínculos peligrosos? El silencio sobre la carga que transportaba o sobre si había algo no declarado a bordo alimenta hasta hoy la teoría de que el jet no cayó por accidente, sino que fue objetivo de un sabotaje deliberado. Y la tercera duda inmortal es la que más persigue a los especialistas en aviación: el silencio absoluto de la radio. Incluso en una falla catastrófica del estabilizador, el piloto tendría, técnicamente, algunos segundos para emitir una señal, un código o un grito de auxilio. El hecho de que el Learjet simplemente desapareciera de la existencia eléctrica antes de tocar el suelo sugiere una interrupción total e instantánea de energía. Eso sucede en dos escenarios: una explosión interna o una desintegración estructural en pleno vuelo. Pero el informe oficial insiste en la caída vertical por falla mecánica. Si fue solo un tornillo, ¿por qué la telemetría del avión murió al instante? Hay quienes dicen que Jenny Rivera sabía demasiado. Hay quienes afirman que las amenazas que recibía y que ella misma mencionó en entrevistas previas, diciendo que su vida corría peligro, finalmente la alcanzaron. Testigos que estuvieron en el aeropuerto aquella madrugada aseguran haber visto movimientos extraños alrededor del hangar, personas que no pertenecían al equipo de Jenny, rondando cerca de la aeronave. Esas versiones jamás llegaron al documento final de la investigación. La verdad es que, cuando juntas el grito en la grada, la investigación de la DEA y el silencio mortal de la radio, la explicación de fatiga del metal, suena demasiado simple para una historia tan compleja. Empiezas a notar que el accidente fue la conclusión de algo que comenzó mucho antes de ese despegue. Pero si estas dudas ya son inquietantes, existe un detalle final, un elemento que se difundió ampliamente en las primeras horas, pero que desapareció de todos los reportajes posteriores como si nunca hubiera existido. Un secreto que, si se revela, podría cambiar la palabra accidente por algo mucho más siniestro. Al inicio de este video te hice una promesa. Te dije que existía un detalle, una pieza de este rompecabezas que fue mencionada con fuerza en las primeras horas tras la tragedia, pero que de forma inexplicable se esfumó de los titulares y quedó enterrada bajo toneladas de burocracia oficial. Este es el momento de revelar lo que el tiempo intentó borrar. En las primeras 48 horas, después de la desaparición del Learjet 25, agencias locales y algunos reporteros que llegaron a la Sierra de Iturbide antes del aislamiento militar total, reportaron algo perturbador. La información inicial no hablaba solo de 7 víctimas. Hubo menciones insistentes de una octava persona que habría sido vista abordando, o de una carga no declarada que habría sido colocada en el compartimento de equipaje en el último segundo, sin pasar por los registros oficiales del manifiesto de vuelo. ¿Por qué esa información fue cortada de golpe de la narrativa oficial? Si hubiera habido un objeto o alguien a bordo que no debía estar ahí,
cambiaría por completo la naturaleza de la investigación. Pero lo que realmente fue borrado, con más fuerza, tiene que ver con los registros de mantenimiento que desaparecieron de manera misteriosa. Investigadores independientes y abogados de las familias de las víctimas descubrieron que páginas cruciales del libro de mantenimiento del N345MC, que detallaban reparaciones realizadas en las semanas previas al accidente, simplemente no aparecieron, fueron arrancadas. ¿Qué escondían esos registros? Sería la prueba definitiva de que el avión volaba en el papel, pero estaba condenado en la práctica. Además, está el misterio del peritaje técnico. En los primeros reportes se habló de una posible explosión interna, basada en la forma en que los restos parecían haber sido proyectados hacia afuera del epicentro del impacto. Pero, en pocos días, esa línea fue silenciada a favor de la teoría del tornillo desgastado. El detalle borrado es que el peritaje inicial nunca descartó del todo la posibilidad de una intervención externa, pero esa conclusión exigiría una investigación criminal que involucraría nombres poderosos y empresas con vínculos profundos en el sistema. Lo que intentaron ocultarte durante más de una década es que la muerte de Jenny Rivera fue tratada como un caso administrativo, cuando muchas señales apuntaban a un escenario criminal. ¿Por qué el dueño de Starwood, Cristian Esquino, nunca enfrentó un tribunal mexicano para explicar las condiciones reales de esa aeronave? ¿Por qué las fotos más detalladas de la cabina de mando, que podrían mostrar si hubo una lucha o una falla súbita de oxígeno, fueron clasificadas como confidenciales? El detalle borrado es en realidad una cortina de humo. Querían que te concentraras en el tornillo para que no miraras a la empresa. Querían que te concentraras en la edad del piloto para que no preguntaras por la carga del avión. Y sobre todo, querían que creyeras en la mala suerte para que nadie tuviera que asumir la culpa por una negligencia que costó la vida de una de las artistas más grandes de nuestro tiempo. Aquí está la verdad. Jenny Rivera no cayó solo por un avión viejo. Cayó porque el sistema que debía protegerla, desde las autoridades aeronáuticas hasta los responsables de la logística, decidió que la prisa y el dinero valían más que la seguridad. Al mirar hacia atrás hoy, 14 años después, ese detalle que intentaron borrar brilla como una brasa en la oscuridad. Nos muestra que la historia oficial es apenas la portada de un libro cuyas páginas centrales fueron arrancadas para proteger a quienes siguen teniendo poder. Pero la verdad tiene su propia manera de sobrevivir, incluso entre las cenizas de la Sierra de Iturbide. La muerte de Jenny Rivera quedó registrada en los archivos oficiales como un accidente trágico, una falla mecánica imprevisible en una madrugada de mala suerte. Pero cuando juntas todas las piezas que analizamos hoy, el avión con pasado oscuro, el piloto operando más allá de los límites biológicos, la presión inexplicable para despegar y el silencio perturbador de la radio, cuesta creer que el destino haya sido el único culpable. Jenny no era solo una pasajera, era el centro de un imperio que muchos querían explotar y otros quizá silenciar. 14 años después, la Sierra de Iturbide todavía guarda el eco de una pregunta que la justicia mexicana prefirió no responder por completo. Lo que ocurrió aquella madrugada fue el resultado de una máquina que falló o de un sistema humano que, por codicia y negligencia, permitió que esa máquina se convirtiera en un ataúd volador. La diva de la banda se fue en la cima, y aunque su voz sigue viva, la verdad sobre su final permanece envuelta en una niebla de documentos arrancados y detalles borrados. La historia oficial pudo haber sido sellada, pero tu opinión es lo que mantiene viva esta búsqueda de justicia. Ahora la palabra la tienes tú. Después de ver todos estos hechos, ¿cuál es tu conclusión? Quiero que comentes aquí abajo solo una palabra: accidente o negligencia. Voy a leer cada argumento y voy a fijar el comentario más inteligente y detallado en la parte superior de nuestra comunidad. Si crees que esta historia todavía tiene vacíos que deben llenarse, comparte este video con alguien que también admire a Jenny Rivera. No dejes que la verdad sea olvidada por el tiempo. Gracias por acompañar este video hasta el final. Deja un like y suscríbete para no perderte nuestro próximo video. Porque mientras haya silencio,
nosotros seguiremos buscando respuestas. Hasta la próxima.